últimas semanas, Alexis, hemos conversado de esos temas que son, un tanto abstractos, bien, que si el miedo, la felicidad, la suerte también. Sí. Esta mañana, justo hace unos instantes antes de comenzar a grabar, estaba escuchando el live que hizo nuestro amigo Luis con Eduardo Martí a través de Instagram. Y pues el propio Eduardo Martí, que es una figura con muchísimos años de trayectoria en temas de liderazgo, de felicidad, pues dice que no se atreve a hacer una definición como tal de ese término. En todo caso, pues se encontrarán muchísimas definiciones y, como suele suceder en estos temas, es como que complicado llegar a un consenso, a un acuerdo. Siempre habrán muchas miradas. Claro. Sin embargo, sí, lo escuché, lo vi en la mañana también. Me llamó muchísimo la atención. De hecho, llamé a Luis y pues le expresé mi gratitud. Lo felicité también por la forma en que llevó muy bien el programa de la mañana, esa entrevista tan generativa, con tantos aportes. Y pues Eduardo Martí hace unas definiciones bien nutritivas, ¿no?, sobre lo que es la felicidad, las consideraciones que él da al respecto, y que contrastan un poco con alguna literatura, ¿no?, con alguna bibliografía, algunas cosas que ya hemos venido estudiando sobre este tema. Sí, hay infinidad de información sobre el tema, hay muchas vertientes. Por allí está, pues quizás la que ha tomado más fuerza en los últimos años, que es la que yo más conozco, es la propuesta de Martin Seligman. Sin embargo, también es muy común en este tema encontrar charlas, conferencias. Hay algunas TED Talks que hablan sobre el tema y tienen la característica que son dictadas por monjes budistas. Sí. Bien, entonces, pues obviamente le dan un enfoque algo distinto. Sí, bien interesante. No sé con qué te has encontrado tú con respecto a este tema. Mira, uno de los referentes sobre este tema es Mario Alonso Puig. Tiene unos cuantos videos también en las redes de conferencias, de charlas sobre lo que es la felicidad, incluso la distinción que él hace de bienestar versus felicidad, porque dice que muchas veces tendemos a confundir estos dos criterios, ¿no? El bienestar, y que puede ser un bienestar subjetivo, y la felicidad. Entonces, pues alguna de sus conferencias hace alusión a esto y hace como que precisa, ¿no?, que es el bienestar, pues ese sentimiento de estar bien, es una sensación que te colma los sentidos, mientras que él habla de que la felicidad no te colma los sentidos, sino que colma tu corazón, ¿no? Y más que sentirse bien, es una sensación de serenidad, algo así, y al mismo tiempo como que con una alegría que puedes irradiarla. Y que eso es otro tema interesante, como muchas veces la alegría se confunde con la felicidad. Entonces aquí entramos justamente en todo este tema abstracto. Entonces, bien, visto de esta forma, ¿qué es la felicidad, Carlos? Sí. Por lo menos pues tú que has indagado más el tema de la literatura de Seligman, ¿qué has visto por allí? ¿Cuál es el planteamiento? Fíjate, dice Seligman, justamente dice que se confunde felicidad con placer o con alegría. Bien. Y son cosas totalmente distintas. El placer es algo momentáneo. Tú te tomas un buen café y sientes placer. Tú te comes un chocolate y sientes placer. Tú tienes relaciones íntimas y eso te da placer. Bien, pero eso no es felicidad. Martin Seligman asocia más la felicidad con una sensación de satisfacción general. Okay. Más con cómo yo transito por la vida y no asociada a momentos puntuales. Fíjate,
lo que comentaba justamente Eduardo Martín en el live, que él decía que bueno, que felicidad no está asociada a ausencia de problemas. Exacto. Cuando no tengo problemas es que estoy muerto. Entonces también guarda cierta relación con la propuesta de Seligman, que es cómo yo transito por los eventos que suceden en mi vida. Sí, yo tomé nota en la mañana de esa definición que dio Eduardo Martín. Eso fue hoy mismo. Me llamó mucho la atención. Él la define algo así como la sensación de satisfacción y orgullo de ser la persona que soy y de lo que estoy haciendo para ser quien quiero ser. Sí, satisfacción y orgullo de ser la persona que soy, de lo que hago para ser quien quiero ser, ¿no? Quien quiero ser. Fíjate que le veo también algo de relación a la propuesta de Seligman. Me gustaría darle un poco de contexto. Ajá. Para que aquellas personas que nos están viendo o escuchando, que no conocen la propuesta de Martin Seligman, pues sepan un poco de qué se trata. Él, de alguna manera, en algún momento, siendo psicólogo, comenzó a cuestionarse el papel que tiene la psicología, o que tenía la psicología, en el bienestar de las personas. Porque él decía, oye, la psicología se está enfocando en tratar a las personas enfermas, a los que son esquizofrénicos, a los que tienen cierta patología, pero ¿qué pasa con las personas que están bien y quieren estar mejor? ¿Qué está haciendo la psicología por esas personas? Entonces, en ese dilema, en ese cuestionamiento, él comenzó a hacer una investigación intentando que fuese lo más universal posible, que no entrara en contradicción con ninguna de las principales religiones que existen en el mundo, que no entrara en contradicción con las creencias de Oriente, de Occidente. Una propuesta que intentase ser universal y aceptada por todos en todas partes del mundo. Bien, con esa premisa, él se lanzó a investigar y encontró algo muy interesante. Bien, lejos de que la felicidad esté centrada en cosas, por ejemplo, como el dinero, que no tiene una influencia significativa, porque una vez que tenemos nuestras necesidades básicas satisfechas, un incremento en la cantidad de dinero que percibimos no garantiza un aumento sustancial en nuestro nivel de felicidad. Bien, él encontró que las cosas que más tienen efecto es poner en práctica nuestras fortalezas y virtudes personales. Bien, y lo conecto justamente con eso que comentabas de la definición de Eduardo Martín. Claro. Poner en práctica mis virtudes y mis fortalezas personales. Claro. Que el cómo yo desarrollo relaciones significativas con otras personas impactan notablemente en mi nivel de felicidad. En que yo esas fortalezas y virtudes las emplee en ayudar a otros, incrementa aún más mi nivel de felicidad. Y que existen instituciones, por ejemplo, como la democracia, como el matrimonio, como las religiones, que en mayor o menor medida pues también afectan el nivel de felicidad que tenemos. Claro. Sí, visto justamente desde incluso de los modelos de las necesidades humanas, como el que plantea Tony Robbins, también resulta interesante, ¿no? Lo que tú has planteado, en la medida en que las personas van satisfaciendo o tienen un estado de plenitud en el cual logran satisfacer la mayoría de estas necesidades, pues los lleva a satisfacer esta sensación de felicidad, los lleva a sentirse más plenos y más satisfechos consigo mismo. Y es justamente, vamos nuevamente a aquella definición, estar satisfecho conmigo mismo, es esa sensación que te da felicidad de algún modo, ¿no? Es la extensión de este concepto. Y que fíjate que vamos justamente al origen, ¿de dónde parte todo? De mí. Y
Y fíjate que en la investigación que hace Seligman, él propone una fórmula de la felicidad. Y esa fórmula tiene 3 factores. Él dice que un nivel de felicidad duradero tiene que ver, tengo por acá las notas, en primer lugar con un rango fijo hereditario. Bien, algo pequeño porcentaje que heredo de mis padres. Otro que tiene que ver con las circunstancias de la vida. El país donde nací, el barrio donde crecí, los estudios que tomé, circunstancias de la vida. Exacto. Y el tercer factor que tiene que ver con la voluntad de la persona. Bien, entonces si analizamos esos 3 factores, encontramos que el que tiene mayor peso en esta fórmula es justamente el de la voluntad. O sea que de cierta forma es real eso que dicen, que ser feliz es una decisión personal. Ahora, independientemente cuando de mis padres y de las circunstancias. Sí, cuando haces alusión a esos 3 factores, ¿se refiere el autor a que son los 3 al mismo tiempo o es que alguno de los 3 te eleva ese nivel de felicidad? No, es la suma de los 3. Una fórmula donde F es igual al rango de felicidad heredado, más las circunstancias de la vida, más los factores que dependen de la voluntad de las personas. Ok. Sí, me resulta interesante porque pues, he escuchado mucho autores que refieren la felicidad es una decisión, pero aquí estamos viendo un enfoque donde hay también otros factores que no es solamente la voluntad, que la voluntad o ese poder de decisión tenga mucho que ver o tenga un peso significativo en esta fórmula, está bien. Ahora, hay factores externos que de algún modo pueden incidir en esta condición. Incluso el primero que mencionas del factor hereditario, ¿no? Y aquí la epigenética te podría decir, mira, si tú vienes de una serie de generaciones, familia que tiene problemas depresivos y incluso de insatisfacción consigo mismo, de tristeza o de personas con altos índices de cólera, de rabia, posiblemente tú tienes también o vas a tener esa misma incidencia en tu vida porque tiene una programación epigenética. Estás programado para ser así de algún modo. Entonces eso ya es algo con lo que estarías luchando independientemente de que tu voluntad sea yo decido ser feliz, pero tengo un programa interno que me está diciendo no puede serlo. No puede serlo porque tú tienes que estar deprimido, porque tú tienes que estar molesto y tienes que ir contra la vida y contra el mundo porque el mundo está contra ti. Imagínate con un programa como ese intentando tomar una decisión de ser feliz. Hay muchas variantes. Tengo 2 pequeñas cositas por allí que pueden contradecir un poco lo que hemos hablado hasta ahora. Ajá. Para alimentar un poco más la ambigüedad y lo abstracto que es el tema. Sí, pero fíjate que con respecto a lo que comentas de la epigenética, se me vino a la mente inmediatamente Ismael Cala. Bien, él ha contado en muchísimas ocasiones que en su familia hay un rastro allí de esquizofrenia que los ha perseguido por muchos años. Y que él pues decidió justamente que él no iba a sufrir de eso. Él tuvo que hacer trabajo y parte de todo el trabajo que él viene haciendo actualmente en la meditación tiene que ver justamente con esa búsqueda que él ha hecho para dominar su mente y no permitir que su mente lo dominara. Sí, ¿no? Y qué importante que haces alusión a eso, la meditación, porque ya ahí justamente hay estudios que demuestran el efecto en la genética humana del proceso meditativo, de cómo tú puedes reconfigurar tu ADN, cómo puedes reconfigurar tus células, tu respuesta ya preprogramada. Entonces, qué interesante, ¿no? Que él mismo ha hecho alusión a que él decide cambiar el programa que ya tenía incorporado. Bien bueno. Y pues hacemos énfasis entonces en lo que hemos referido en otros programas, reiterar el llamado a hacer prácticas como esta, prácticas como
como el mindfulness o la meditación, que definitivamente van a mejorar nuestro estado de salud y al final del día nuestro estado de bienestar, que podría conllevar entonces a esa cúspide que podríamos llamar la felicidad. Sí, fíjate, me estoy acá sonriendo, porque entonces es lo que te decía, algo contradictorio a lo que hemos estado diciendo hasta ahora, que de alguna forma también una vez que tenemos ciertos niveles de necesidades satisfechos, pues hay muchos elementos que inciden de forma positiva o negativa en nuestro grado de felicidad. Sin embargo, fíjate que hay los países nórdicos, por ejemplo, son tradicionalmente conocidos, están punteando en los estudios de felicidad que se hacen a nivel mundial. Entonces, Suiza, Noruega, etcétera, pues siempre esos países nórdicos están ahí en la cúspide de la clasificación como países más felices del mundo. Ahora, hay un dato curioso. Mozambique suele aparecer también entre los países más felices del mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a pesar de las limitaciones y de las calamidades que pueden estar viviendo en Mozambique, claro, también son muy felices. Oye, interesante. Puede ser un tema cultural, un tema de idiosincrasia, de consciente colectivo. Ya hay un arraigo a una actitud hacia la vida, una actitud ante la adversidad. Pienso que podría tener que ver, ¿no? Algo arraigado en esa cultura. Sí, justamente cómo asumen las circunstancias. Uh-huh. Y otro dato curioso, que usualmente los países nórdicos también tienen una alta tasa de suicidios. Bien. Sí, bueno. Entonces, bueno, queda allí para alimentar la ambigüedad y para que pensemos sobre ello. Claro, sí. Bueno, obviamente, viendo la fórmula de Seligman, pues ya vimos el tema hereditario, genético. El segundo tiene que ver con el ambiente, ¿no? Y aquí es donde entramos con las circunstancias. Exacto, en contradicción con el planteamiento, con el estudio que se ha hecho. Y sin embargo, pues igual, volvemos al tema, o sea, ¿cómo es posible? Y pues, cabe preguntárnoslo para el caso que acabas de referir. ¿Cómo es posible que viviendo en un lugar con condiciones tan adversas, vamos a aún ser felices? O sea, ¿hasta dónde realmente ese poder de decisión, de voluntad, puede sobreponerse a circunstancias externas tan severas como países donde hay situaciones críticas? Yo me imagino, por ejemplo, muchos hermanos venezolanos que se encuentran actualmente allá ante una situación en Venezuela, ante una situación donde no hay gasolina, donde la comida está muy limitada, el acceso a los alimentos está limitado, no pueden ni siquiera circular. Ahora me enteré que hay hasta restricciones de que si te ven en la calle sin las máscaras te detienen y te ponen a hacer ejercicio más o menos pesado, sí. Ese tipo de cosas. Hay una circunstancia bien crítica y yo me pregunto, o sea, ¿cómo alguien podría en esas circunstancias puede decir o puede tomar la decisión, bueno, yo ante esta circunstancia aún soy feliz? Existen y sin duda existen. Sí. Bueno, claro, sí, las redes sociales nos ahora fíjate que muchas cosas, ¿no? Pero realmente también, si es verdad o no es verdad. Venezuela solía estar entre los países más felices del mundo. Así es. Ya no es así. La situación de Venezuela es algo indescriptible. Yo creo que quien no la ha experimentado no puede entenderla. Eso es lo que yo creo. Sí. Y lo creo así por lo que yo veo acá cuando le intento explicar a alguien qué es lo que sucede en Venezuela. Sí, imagínate. ¿Bien? ¿Cómo decirle que hay una cultura dolarizada actualmente y que el salario mínimo al mismo tiempo son un par de dólares?
Sí. Te dice, bueno, si vende los productos en dólares, ¿cómo con un par de dólares sobrevive? O sea, son cosas difíciles. También el tema de la felicidad creo que tiene que ver mucho justamente con cada persona. Sí. Porque así como decíamos, en las circunstancias que actualmente vive Venezuela, hay personas que son felices. Sí, bueno. Sin embargo, también existen personas, yo he visto en redes sociales, en Twitter, que lo chequeo con regularidad, personas declarando, mira, estoy cansado de vivir aquí en Venezuela, estoy cansado. En algunas ocasiones también algunas personas decían, mira, estoy pensando en suicidarme. Claro, imagínate. Bien, entonces, pues, depende mucho de cómo cada persona asume las circunstancias que está viviendo. Sí, así pues en muchos países con situaciones críticas, situaciones difíciles, como Cuba. Ahora, el caso de Mozambique, que es un caso que, bueno, llama mucho la atención, ¿no? ¿Qué se creó, qué se generó en esa cultura colectiva? No lo he investigado, me gustaría dedicarme un tiempo a investigar qué hay en esa cultura colectiva que hace que la persona tenga tal nivel de resiliencia, de sentirse feliz aún a pesar de todas las circunstancias que podrían estar viviendo. Increíble. Y, o sea, te digo increíble para mí, ¿no? Visto desde mis juicios. No deja de ser curioso. Sí. Lo mismo para, pues, lo que hablábamos de muchos de nuestros hermanos en Venezuela. Entonces, Carlos, hay una fórmula de la felicidad, parece que ciertamente depende mucho de uno. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo realmente podríamos cultivar ese camino hacia una vida feliz, a pesar de las circunstancias, a pesar de la epigenética, a pesar de esos factores hereditarios? Hay un camino. Esa frase es un poco agria, pero sí, en este caso creo que sí. Yo soy un poco partidario de ver el tema de la felicidad como asociarla más a un estado de bienestar, ¿bien? Y fíjate que digo bienestar, de sentirme bien en donde estoy, de sentirme bien en lo que estoy haciendo. Caso clásico, cuando empezamos a sentir incomodidad en el lugar donde estoy trabajando. Entonces, en un lugar donde pasamos tanto tiempo como el trabajo, si nos estamos sintiendo mal, yo estoy seguro que eso es una fuente segura de infelicidad. Claro. Entonces, bueno, la fórmula, chequear cómo nos estamos sintiendo y movernos hacia lugares, actividades, relaciones, etcétera, que me ayuden a sentirme a gusto, que me ayuden a sentirme bien. Claro, entonces, a pesar de todas estas condiciones, una de las cosas que me hizo clic, por decirlo de algún modo, de esa definición que dio Eduardo Martí justamente hoy, es esto, ¿no? De que él dice la satisfacción y orgullo de ser la persona que soy. Entonces, si esa es la definición de felicidad, ¿qué estoy haciendo hoy día por ser la persona que quiero ser? ¿Qué hago? ¿Estoy en un trabajo que me frustra? ¿Estoy en una relación que me atormenta? ¿O estoy realmente cultivando ese ser que quiero ser? Mientras tomo acciones para lograr ser quien quiero y empiezo a sentir ese orgullo de ser quien soy, seguramente vas a empezar a transitar ese camino de felicidad. De bienestar. Sí. Como me gusta verlo a mí. Está bien. Bueno, y lo digo de esa forma, es profeso, ¿no? De manera es profesa porque fue la manera en que, en el caso de una de las conferencias que estuve viendo de Mario Alonso Puig, él diferencia bienestar contra felicidad y hace una distinción bastante marcada entre una y otra. Y sin embargo, igual coincido contigo, ¿no? A pesar de lo que acabo de decir, coincido contigo en que mantener esos estados de bienestar definitivamente van a cultivar la felicidad, porque sin bienestar, ¿cómo llegas a la felicidad? ¿Cómo alcanzas la felicidad sin el bienestar, como lo has mencionado? Sí, es como en el caso del éxito. Ajá.
yo no puedo pretender poner una definición universal de éxito, porque para algunas personas éxito puede ser desarrollar una carrera sumamente exitosa. Para otras personas éxito puede ser hacer mucho dinero. Sí. Para otros éxito puede estar asociado a desarrollar una familia muy unida, etc. Entonces es variable. Como te decía, yo lo asocio a sentirme satisfecho, a sentirme bien. Sí, justamente, bueno, hace rato mencioné el tema de las necesidades humanas que plantea Tony Robbins, y pues las puedo nombrar para quienes no la conozcan. Él habla de 4 necesidades fundamentales, que es amor y conexión, necesidad de importancia o relevancia, de variedad y de seguridad. Esas son las 4 básicas, ¿no? Entonces, alguien que logre tener cubiertas esas necesidades ya de algún modo puede sentirse satisfecho con su vida, porque pues tengo seguridad en el sitio donde estoy, donde me encuentro, me siento de algún modo seguro, protegido, he cultivado, es un sistema de protección mío, de mi familia. Eso probablemente o muy seguramente te va a satisfacer esa necesidad. Tienes un empleo o un negocio que te está produciendo un dinero fijo, permanente, estás obteniendo un ingreso deseado, eso forma parte de esa seguridad. Variedad tiene que ver con hacer cosas distintas, ¿no? Con moverte, con qué sé yo, hacer actividades físicas, o leer un libro distinto, o compartir con tu familia, o salir o vacacionar. Eso es parte de lo que es la variedad, ese disfrute, ese compartir de calidad que es importante también hacer en familia. La importancia es una necesidad innata. Todos tenemos esa necesidad de que nos valoren, de que otras personas nos valoren y nos hagan sentir importantes. Esa necesidad de relevancia, de importancia, como la llama, o de significancia, buscaba el término, significancia, como la llama Tony, tiene que ver justamente también con otro estado de bienestar. Y la última, en el orden inverso las dije, sería el amor y conexión, que es sentirte amado y amar también. Eso, sentirte conectado con otras personas. Y no necesariamente con otras personas, incluso con un animal, una mascota, te puede satisfacer esa necesidad. Entonces, el lograr satisfacer estas necesidades que son básicas, definitivamente te va a llevar a ese estadio de serenidad, como lo definía también Mario Alonso Puig, como el factor fundamental de la felicidad. Y luego Tony habla de 2 necesidades que son necesidades trascendentales, que es el crecimiento y la contribución. Crecimiento planteado desde que pues, en la naturaleza todo ser vivo nace, crece, y después que crece muere. Obviamente me comí los otros pasos, ¿no? Se reproduce, lo que sea. O sea, pero en resumen, nació, creció y murió. Entonces, cuando tu sistema, tus células, tu organismo, tu mente inconsciente detecta que ya dejaste de crecer, ya asume que vas hacia el otro estado, o sea, vas hacia la muerte. Ahora, ¿cómo detienes ese proceso? Bueno, sigues creciendo aquí, pero si ya no vas a crecer de estatura, creces entonces puede ser en lo espiritual, en lo emocional, en lo intelectual. Generas crecimiento en el trabajo, en escalar posiciones justamente en el trabajo, en hacer estudios, investigación. Eso te da esa sensación de crecimiento. Le dices a las células, todavía estoy creciendo, todavía estamos creciendo. Y en ese sentido, pues siguen haciendo su trabajo de multiplicarse, de restablecer los sistemas, de mantener la salud, porque estás creciendo, no estás en la otra etapa. Y la otra necesidad trascendental, como la llama Tony, es la de contribución. Es la necesidad de dar, de aportar a otras personas. Cuando logras satisfacer estas 2 necesidades no fundamentales, estas son las trascendentales, logras justamente conectarte con algo superior, y que te permite justamente un nivel o alcanzar ese bienestar, esa serenidad, y que te conduce justamente a esto que hemos definido de manera muy abstracta como la felicidad.
Lo que estás mencionando es primordial, el hecho de mantenerse en movimiento. Porque bien, si yo digo que en mi caso yo asocio un estado de felicidad duradero con un bienestar, no quiere decir que ya yo llegué, que ese es mi límite. Yo estoy bien estando, bien, pero quiero seguir avanzando. Yo quiero también estar mejor. Entonces, también la felicidad está asociada con esa característica inherente del ser humano de querer crecer y de mantenerse en ese movimiento y de encontrarse retos a los cuales superar. Eso es fundamental también. Ahora, también podemos ver una contraparte interesante que es la expectativa, ¿no? Hasta dónde la expectativa es un rival o es un oponente a la felicidad. ¿Cómo lo ves? Sí. Es que vamos justamente al tema de, bueno, se conecta con la programación neurolingüística. Ajá. Cuando nos planteamos objetivos, son esos objetivos alcanzables, realizables, son SMART como los definimos. Entonces, bueno, tiene que ver con darle al asunto un toque de realismo, pero también un poquito de sazón, de reto. Quizás por allí esté el asunto de por qué en los países nórdicos, a pesar de que puntean en los índices de felicidad, claro, y habría que ver cómo miden esos índices de felicidad, porque muy seguramente están asociados al ingreso per cápita y algunos otros términos más asociados a la economía. Sí. Pero cabe preguntarse por qué si están en el tope de las tablas de felicidad hay muchos suicidios, por ejemplo. Entonces es un tema interesante. Sí, bueno, y fíjate. No, de las expectativas, pues para cerrártelo de las expectativas, solamente me recordaba algo que plantea mucho nuestro gran amigo Luis Figuera, ¿no? Espera más de ti mismo que de los demás y de las circunstancias. Es un tema de gestión de expectativas. Sí, también. En ser un poco realistas y sí ponernos objetivos retadores, pero también alcanzables. Sí. Exacto. Creo que todo tiene su proceso. Tú no puedes pretender sembrar y cosechar. No, tú tienes que sembrar, tienes que regar, tienes que cuidar, tienes que estar atento a eso para cierto tiempo después poder cosechar. Así es. Fíjate que entonces, para cerrar un poco el tema de Martin Seligman, él creó un test, ¿bien? Él dice que los rasgos positivos, dígase fortalezas y virtudes, nos ayudan al ponerlos en prácticas a obtener un nivel de felicidad duradero. Él desarrolló un test para ayudarnos a descubrir cuáles son nuestras fortalezas y virtudes. Bien, entonces si ustedes googlean test V de Venezuela, VIA, test VIA de fortalezas personales, los va a llevar a una página donde ustedes pueden tomar ese test de forma gratuita. Okay. Son creo que 240 preguntas. Okay. Lleva unos 30, 40 minutos responderlo, pero vale la pena sentarse, tomarse un tiempo a solas para responderlo, y él genera un informe donde te dice cuáles son tus fortalezas primarias, fortalezas y virtudes primarias, y cuáles son tus fortalezas y virtudes secundarias. Información importante que podemos aprovechar. Claro, y el planteamiento de él es que conociendo tus fortalezas y virtudes, ¿qué haces con eso? ¿Las cultivas, las aprovechas? Buscar hacer actividades donde pongamos en práctica esas fortalezas y virtudes. Okay. Bien, él dice, mira, si tú encuentras actividades donde tengas que ponerlas, utilizarlas, eso te va a hacer bien. Y si tú utilizas tus fortalezas y virtudes para ayudar a otros,
mucho mejor todavía. Claro, claro. Bueno, y vemos cómo se conecta, ¿no? O sea, al tú conectar tus fortalezas, virtudes, es como que esa es tu esencia, ese eres tú, es tu ser. Tus fortalezas, tus virtudes, eres tú. Entonces, al conectarlas con las cosas que haces, es justamente poner acción en quien eres. Y, sí, pues bueno, es parte de lo que justamente hemos venido hablando, ¿no? Fíjate que estoy acá dando la vuelta a lo que comentabas de las expectativas. Ajá. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si simplemente vamos día a día sin tener expectativas de ningún tipo, sino simplemente dando lo mejor de cada uno de nosotros en cada cosa que hacemos, sin expectativa alguna? Bien, es un experimento interesante que estoy seguro que nos va a ayudar a mantener ese estado de satisfacción o de felicidad que muchos deseamos. Sí, sí, de hecho, uno de los aspectos de las características que mencionaba Mario Alonso Puig sobre la felicidad es que la felicidad requiere de tener confianza esencial en la vida. Mira cómo se concatena con lo que acabas de decir. Confianza esencial en la vida es esa fe. Creo que lo hablábamos también en un programa anterior, no recuerdo el tema, si era la autoconfianza. Quizás en el tema de los miedos. Los miedos, algo así. Es fe en algo incluso superior, bien sea en Dios, en la vida, en el universo, en lo que tú creas que está muy por encima de ti, ese poder supremo que guía el universo, que guía nuestros destinos, porque hay muchas personas también que tienen esa creencia. Creer que hay algo bueno, algo positivo, algo mejor más adelante, esa visión de que si hay un obstáculo en este momento es parte de un proceso que te va a conllevar a algo mejor. Mantener esa visión, una expectativa justamente hacia una expectativa optimista y sin ser pues tan exageradamente crédulo o quizás sin ser tan ingenuo, pero al mismo tiempo pensando o teniendo fe en eso superior, en eso por encima tuyo, por encima de ti, tuyo como dicen los andinos, que te va a conllevar, que te va a llevar a alcanzar un mejor estadio de vida, un mejor estadio emocional. Sí, fíjate que hay, por ejemplo, el egocentrismo, por ejemplo, creo que conduce a la infelicidad. El pretender que las cosas sean como yo creo que deben ser conduce a la infelicidad. El pretender caerle bien a todo el mundo conduce a la infelicidad. Entonces hay allí la autenticidad, que es un tema que por allí lo vamos a conversar, que esperemos que con nuestro amigo Alfredo Ángel. El tema también de la aceptación, bien, que las cosas son como son y listo, y hay muchas cosas por las que no podemos hacer nada. Aceptar que la vida, cuando nos hacen el electrocardiograma, ¿sabes? Que es este movimiento, porque cuando las cosas son así, listo, no hay más nada. Exacto. Bien, pero pues la vida es justamente con altos y bajos, y aceptar eso y buscar transitar de la mejor forma posible en esos altos y bajos que todos tenemos a lo largo de nuestra vida. Por cierto, vamos a dejar también pendiente con Alfredo eso que acabas de mencionar, que son los egos, que es un tema bien interesante y bien extenso, y cómo nos afectan en la vida, ¿no? Esos egos que se manifiestan y se convierten en estas llamadas también enfermedades del ego, como el egoísmo, el egocentrismo, la arrogancia, etc. Un tema bien interesante, bien bueno que podamos de pronto tener un especialista como Alfredo Ángel, que nos dé por acá una clase magistral y unas píldoras que sí nos acompaña para amarrar, para domesticar esos egos que se desatan. Alfredo, debemos invitarlo antes del mes de septiembre, que nace su primer nieto.
después que nazca su primer nieto, creo que por un buen tiempo no podremos contar con él. Entonces debemos aprovecharlo antes de septiembre. Bueno, ahí veremos, ahí nos ponemos de acuerdo con nuestro gran amigo Alfredo. Señor. Por lo pronto, pues, bueno, hemos hablado de estas definiciones medio abstractas al final del día, de lo que es la felicidad, del bienestar, de qué hacer para cultivar ese camino hacia la felicidad y qué no hacer también, pues visto desde las menciones que hemos hecho de las expectativas, de los egos, etcétera. Sí. Y bueno, que podremos cerrar enumerando algunas sugerencias, ¿te parece? sí, o podemos, sí, bueno, ahorita Ir a modo de resumen. a modo de resumen de lo mismo que ya hemos conversado, sí, adelante. Por ejemplo, en primer lugar, quizás visitar y hacer el test de fortalezas personales de Martin Seligman. Bueno, podemos dejar el enlace aquí en la descripción del video de YouTube. Esa puede ser una, conocer cuáles son mis fortalezas y virtudes para buscar actividades que me permitan ponerlas en práctica. Otra, practicar la aceptación. Sí. Bien. El practicar la gratitud también es muy importante. El agradecer las cosas que tenemos sin que eso implique ser conformista. Si el trabajo que tengo no me gusta, bueno, vamos a agradecer en primera instancia que lo tengo, porque algunas personas desearían tenerlo. Me permite recibir cierto sustento. Claro. Agradecer por eso y al tiempo también planear otras cosas. Exactamente. Creo que nombré lo de alejarnos del egocentrismo. Alejarnos exactamente de egocentrismo, de estas enfermedades del ego. Sí, tú gestión de expectativas, que también creo que ya lo hablaste. Gestionar las expectativas, correcto. Hablé de las necesidades humanas. Esto es algo interesante. Esto lleva también su tiempo, ¿no? O sea, puedes hacer una tabla y las enumeras. Cómo satisfago mi necesidad de amor y conexión, con qué acciones lo hago, qué estoy haciendo para satisfacer esta, con qué acciones actualmente satisfago mi necesidad de importancia, de relevancia, de significancia, qué hago, igual para la variedad, igual para la seguridad y luego para las trascendentales, qué estoy haciendo hoy día para mantenerme creciendo, para satisfacer la necesidad de crecimiento, y luego la de contribución, para aportar a otras personas, ayudar. Y eso te va a ayudar también a tener un indicador de cómo está tu vida, ¿no? Con relación a este esquema de las necesidades humanas. Cómo estoy con cada una de estas áreas y sobre cuáles enfocarme o darle un poco más de foco, de distinción, de trabajo, de esfuerzo quizás, para empezar a generar resultados que vayan satisfaciendo y vayan pues justamente cultivando la felicidad. Y creo que la última que nombrábamos, no sé si tienes otra, era la de la confianza, la fe, algo por allí. Sí. No, y sí, otra, acercarse a alguna práctica de atención plena. Sí, lo nombrábamos al principio, los temas de meditación o mindfulness, bien importante, por eso te va a ayudar a reprogramar no solo tu estado presente, sino que te cambian esos programas que puedas haber traído preconcebidos, incluso, fíjense, visto nuevamente de la epigenética, ahora de cara al futuro. ¿Cómo puedes reprogramar tu ADN para ya tener una descendencia ya con un programa distinto, ¿no? del que ya traías? Pueden ir al episodio justamente donde hablamos sobre el mindfulness, para que conozcan todos los efectos positivos que tiene sobre nuestra salud, sobre nuestra vida. Uno de esos efectos justamente es que contribuye a nuestro nivel de felicidad general. Bueno, listo. Ya con esto nos despedimos. Entonces, nos despedimos